Hola amigos y amigas, hoy estamos con el profesor Víctor Zúñiga. Él es docente de la Universidad Nacional Autónoma, brinda la clase de filosofía, algo tan importante para la vida de los hombres y mujeres de hoy en día, pensar. Víctor, ¿qué se siente ser filósofo? Y que responde a una pregunta radical: ¿qué es la filosofía? Gracias Mario, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, ser filósofo es un placer, ser filósofo es un gusto y siempre nos motiva a seguir aprendiendo. Bueno, quisiera compartir entonces a su pregunta que es la filosofía, pues hay que decir que la filosofía como materia sistemática no va a surgir de la nada, sino que ha tenido una serie de metamorfosis, una serie de movimientos para convertirse en ese arte del pensar, como usted lo decía al principio. Y ha conducido al ser humano, pues históricamente, a preguntarse por su propia existencia, el origen del mundo, el porqué de las cosas. Y la reflexión filosófica, pues va más allá de cualquier movimiento mítico o podríamos decir hasta creencias sin fundamentos. Entonces podemos decir que la filosofía es ese saber sistemático que ha ido siempre basándose en la razón. Etimológicamente podemos decir que la filosofía es la búsqueda del saber, ¿ya? La búsqueda del saber como filos eh, y significa amante, sofía significa saber o sabiduría, entonces buscar siempre la sabiduría. Para ahondar un poco más, desde la antigüedad se ha entendido como el conjunto de conocimientos elaborados por la razón humana, siendo resultado pues, del ejercicio espontáneo del raciocinio, de la razón. Para Sócrates, para el caso, entendía la filosofía como llegar al conocimiento de las esencias, encontrar aquel elemento fijo que hay en las cosas y aquello que es permanente. También podemos decir que Platón, por ejemplo, decía que la filosofía es el uso del saber para ventaja del hombre. ¿Cómo es posible entonces, decía Platón, conocer la ciencia que nos hiciera inmortales si no sabemos cómo ser inmortales? ¿Cómo es posible conocer la ciencia o el conocimiento, tener de muchas cosas si no sabemos servirnos de ella? Entonces, ahí está la trascendencia del saber filosófico. Pero usted, Mario, también es conocedor de este tema y claro que lo que estamos brindando aquí para nuestros radioescuchas puede enriquecerse también con sus comentarios. Gracias, Víctor. ¿Y a usted dónde le surgió esa vocación por la filosofía? Decía en un inicio que es placer, es pasión. ¿Y el se es filósofo, se nace o se hace? En su caso, en su vida personal, ¿cómo sintió este encuentro? Todos creo que tenemos la capacidad de pensar, de conocer, y todos tenemos esa capacidad. Quizás no nacemos filósofos, pero nos vamos haciendo en la medida que vamos descubriendo, en la medida que vamos pensando y en la medida que vamos dándole sentido a la vida y viéndolo desde una perspectiva diferente a una perspectiva tradicional. Y de hecho, ¿por qué surge la filosofía? Ahí está también esa gran pregunta. Ujú. Y la filosofía va a surgir no por una simple curiosidad, sino que la filosofía surge por una necesidad, por la necesidad de explicar los hechos de la naturaleza y de la misma humanidad a través de la razón, o sea, de la reflexión propiamente dicha. Porque aquí ya entramos a estimular las capacidades críticas, reflexivas de las personas. Y en ese sentido es como nosotros podemos decir y hablar de filosofía. Y usted, bueno, usted lo sabe mejor que para el surgimiento de la filosofía, por el mismo Aristóteles y Platón lo decían, el asombro y la admiración ante las cosas. Entonces, eso es admirarse ante las cosas. Y en el asombro hay dos elementos bien importantes que Sanabria en su texto Introducción a la Filosofía lo menciona bien. Uno es el negativo y el otro es el positivo. Cuando hablamos del negativo estamos hablando de la ignorancia, ya porque no conocemos. Pero también esa misma ignorancia nos va a llevar a otro aspecto que es el positivo, el afán del saber, el afán del conocer. En otras palabras, la filosofía no va a surgir por una simple curiosidad,
sino por una necesidad. Y esa necesidad, insisto, es la que nos va a llevar a buscar lo oculto, lo que no se ve. Pero ¿qué características tiene este saber, esta forma de querer conocer la realidad? ¿Se caracteriza y se diferencia de otros saberes? Claro que sí, la filosofía se va a diferenciar de todos los saberes, de todos los demás saberes. De hecho, usted lo sabe perfectamente que en sus inicios la filosofía estuvo aunada a la ciencia, o la ciencia unida a la filosofía, pero con el paso del tiempo se fueron dilucidando pues las distancias y la brecha se fue marcando entre una y otra. Ahora, ¿cuáles son las características principales que podemos mencionar de la filosofía? Estoy seguro que yo mencionaré algunas y usted tiene otras características, porque es un saber que nos permite eso. Primero, que la filosofía busca una certeza radical. No se conforma con cualquier respuesta. De hecho, lo dice uno de los pensadores, que la filosofía nos va a generar más preguntas que respuestas. Y eso es muy interesante. Segundo, que examina cada parte para llegar a una conclusión lógica. Es decir, que su método está regido por la valoración de todos los aspectos que conforman un hecho. Entonces, el quehacer filosófico no solo se vale de un método, sino que de varios métodos para llegar a la verdad. Y busca el fundamento de las cosas. Busca el fundamento de las cosas, que eso es trascendental, porque si no buscáramos el fundamento de las cosas, entonces seríamos un saber común o un saber normal. La base del conocimiento, la búsqueda, perdón, de la base del conocimiento es algo también importante. Y una característica que tiene la filosofía, que quizás muchos la critican, pero es que la filosofía es totalizadora. ¿Qué quiere decir eso? Que le interesa el estudio del todo. El todo, ¿ya? Y es un saber crítico, es un saber reflexivo, es un saber que nos proporciona datos racionales, con argumentos sólidos para poder decir que una cosa es, y no solo porque se me ocurre decirlo, sino que eso es característico de la filosofía, buscar la verdad. Igual usted puede ahondar en algunas otras, igual los que nos escuchan también pueden identificar algunas otras características de la filosofía. Esto no está escrito en piedra, pues, y eso nos lo permite también la razón. Así es, Víctor. La filosofía es, como toda forma de apropiación de la realidad, una manifestación del espíritu humano para poderse conocer a sí mismo y conocer la sociedad. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Cuál es la utilidad? Mucha gente tiene prejuicios, que los filósofos andamos en la tierra nunca jamás, nunca aterrizamos, y para eso está la ciencia. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, eso causa un poco de risa, y también es una pregunta que muchas personas que en su quehacer diario pues dicen: ¿para qué sirve eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué es útil? Esos filósofos viven en la luna o pensando cosas que nunca van a ocurrir. En verdad, estamos en un error pensando así, porque Sócrates, yo insisto en Sócrates, y usted lo conoce muy bien, pues uno de los primeros filósofos que le interesó pensar sobre el hombre en la época de la antropología filosófica. En Sócrates vamos a encontrar que la filosofía tiene por objeto formar verdaderos seres humanos, cuyo comportamiento se guíe por la razón y los valores morales. Entonces ahí está el valor de la filosofía. Ahí está la utilidad de la filosofía. Claro, las percepciones que se tienen son muy negativas y tildan a los filósofos como unas cosas o unos dementes, alguien que no tiene nada que hacer y se pone a decir cosas, que vivimos en un mundo absurdo. Pero no, eso es también por ignorancia o falta de conocimiento. Por ejemplo, Bertrand Russell, para Bertrand Russell, el valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu, o sea, en el yo, en mí mismo. Y vuelvo a Sócrates con el conócete a ti mismo. Eso es fundamental. Entonces la filosofía sí tiene un gran valor. La filosofía se puede convertir, o se convierte, mejor dicho, en una forma o en un estilo de vida si nosotros así lo concebimos.
Por eso enseñamos filosofía, por eso queremos enseñar a pensar. Y Russell dice eso, pues que la verdadera contemplación filosófica haya su satisfacción en toda la ampliación de aquello que no es y que nosotros contemplando, viendo, observando más allá del simple ver, encontramos y le hayamos sentido. Entonces la filosofía da sentido a la vida. La filosofía da sentido al quehacer diario, si nosotros consideramos este saber como un estilo de vida y también pues como parte de nuestro conocimiento. Así es, Víctor. Creo que usted ha mostrado con mucha claridad la función social, cognitiva de la filosofía para ayudarnos a comprender la realidad y transformarla de raíz, porque queremos que las personas piensen. Lamentablemente no usamos mucho la razón, pero es un arte que podemos ir enseñando y el filósofo también tiene esa dimensión pedagógica de ir mostrando para poder demostrar. Pues ha sido un gusto estar con usted, compartir sus conocimientos y esperamos que nuestros queridos radioescuchas puedan estar en la próxima de la serie para conocer un poco más de la filosofía y el papel que ésta desempeña en la sociedad para transformar la misma. Ha sido un placer y nos estaremos encontrando. Muchísimas gracias, Mario. Hasta la próxima. Hasta la próxima.